Íñigo Montoya persiguió al asesino de su padre desde la infancia. Juró asesinarlo en su nombre, lo cual es algo muy típico de las tramas de venganza. La idea es tomar el lugar de quien recibió el daño y continuar la pelea, y esta vez ganarla en su nombre. Íñigo es un sicario que se enfrenta finalmente con el asesino de su padre, y jamás duda en matarlo. No le tiembla la mano, no tiene un ataque imprevisto de conciencia en mitad de la pelea, tiene muy claro que su objetivo es matar al asesino de su padre. Y lo cumple. Y la audiencia no lo condena. ¿Por qué? Recordemos a la protagonista de otra historia de venganza, Kill Bill. En esta historia, al final, no podríamos decir que ella sigue feliz con su vida como lo hizo Íñigo Montoya, pero sí podemos decir que sigue con su vida sin ningún cargo de conciencia después de todas las muertes que ocasionó. Ella también tenía muy claro su objetivo desde el principio y jamás dudó. Jamás sintió un ataque de conciencia. Y tengamos en cuenta que a quien iba a asesinar fue el gran amor de su vida. ¿Podríamos deducir entonces que la venganza es algo bueno? La trama de venganza puede ser el hilo conductor principal sobre el que se construye una historia, pero también puede ser una subtrama en una historia construida principalmente en otra trama. Pensemos en las comedias románticas. El protagonista es humillado en el primer acto por su pareja o por su interés amoroso, que por lo general lo rechazan o abandonan con frases humillantes respecto a su falta de responsabilidad, a su inmadurez, a su suciedad. Y si lo analizamos, el daño y el dolor no está tanto en qué dijo la persona, sino en cómo lo dijo. Usualmente quien lo abandona tiene razón, y el protagonista debe iniciar un viaje de cambio y transformación en el que deje atrás las malas rutinas, los malos hábitos y cualquier cosa que la fuerza antagonista representada por el interés amoroso inicial le ha señalado. Así, el protagonista se ve obligado a realizar un análisis de conciencia, dar un salto de fe y cambiar su vida para siempre. Y entonces, cuando en su viaje de vida ha alcanzado el esplendor de su existencia, hallando por lo general un nuevo interés amoroso y un nuevo propósito de vida, es cuando resurge el primer amor que vimos al inicio de la película que lo abandonaba. Y buscándolo o no, en ese momento el protagonista tiene la oportunidad de cobrar una venganza, consciente o inconsciente, al rechazar a ese interés amoroso inicial. Thank you, Daniel. That is very good to know. But if staying here means working within 10 yards of you, frankly, I'd rather have a job wiping Saddam Hussein's ass. Es uno de los grandes momentos de las comedias románticas. Todo el mundo dice, sí, bien hecho, ja, no regreses, ya le demostraste, ja, 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 ja. Esto es un ejemplo de venganza, pero llevado a un campo en el que no hay derramamiento de sangre, obviamente. Pero el ver este momento de confrontación entre ambas fuerzas da un placer a la audiencia. Y como vimos, es muy normal. Las zonas del cerebro que buscan el placer se activan cuando se lleva a cabo una venganza. Quería llegar hasta este punto para mostrar que el mensaje la venganza es mala, no la lleves a cabo, no es algo tan claro, no es algo tan obvio y no es algo natural. No es una conclusión a la que las personas podamos llegar claramente si no está bien sustentada el por qué no llevarla a cabo. Por lo que construir una estructura sobre la trama de venganza requiere gran precisión
sobre la organización de los eventos que suceden y que llevan al clímax, que el clímax obviamente va a ser el enfrentamiento entre las dos fuerzas antagonistas, la persona que busca la venganza y quien llevó a cabo el agravio contra el protagonista. Pero volvamos a los estudios científicos. Estos señalan que si bien la persona siente satisfacción al cobrar venganza, esta satisfacción no es a largo plazo. Tras unos minutos de haber agredido o retribuido el daño a quien los lastimó, el placer desaparece para dar paso nuevamente al dolor y a la ira. Sin embargo, ya vimos que Íñigo Montoya y la protagonista de Kill Bill no sintieron ningún malestar después de cobrar su venganza. ¿Por qué? Pensemos en algunos personajes para los cuales la venganza sí resultó ser agridulce o completamente agria. Empecemos con Edmundo Dantes del Conde de Montecristo. En su época una obra muy aclamada, muy seguida y que ha dejado huella hasta ahora. ¿Y por qué? Precisamente por la construcción de su estructura. Edmundo Dantes es un joven que tiene toda la vida por delante. Va a ser exitoso, se casará con el amor de su vida, no tendrá nunca ningún problema de dinero, y todo esto provoca la envidia de 3 amigos que deciden traicionarlo. Lo acusan de un crimen que no cometió. El juez, al darse cuenta de que su propio padre está involucrado en la verdadera acusación, condena a Edmundo Dantes a prisión de por vida. Tras muchísimos años preso, Dantes conoce a otro prisionero que ha estado cavando un túnel para poder escapar. Tras haberlo perdido todo, ¿qué es lo que conduce a Edmundo a seguir viviendo? La venganza. Tras escapar y encontrar el dinero que su nuevo mentor había ocultado, un tesoro que había ocultado en una isla, Edmundo Dantes puede transformarse, regresar y adquirir una nueva personalidad bajo la cual cobrar venganza. Y lo va haciendo, uno por uno hace caer a las 3 personas involucradas en su apresamiento. Pero en el proceso, Edmundo Dantes se va dando cuenta de que deja un camino lleno de dolor, muerte y desesperación. Y se da cuenta que con la muerte de muchas de las personas que le han hecho daño, él no se siente mejor. Además, personas a las que ha llegado a conocer y con las que se ha encariñado sufren daños colaterales por su venganza. Edmundo Dantes se pregunta entonces si no habrá llegado demasiado lejos en su búsqueda por equilibrar la balanza y tomar retribución. Gracias a la estructura de la historia, la audiencia junto con el protagonista sienten que la venganza no es el mejor camino, aunque a la final la ironía dramática también se cobra la vida de algunos de los involucrados en el daño contra Edmundo Dantes. Esto plantea un poco la idea que también tiene la religión de que no es necesario buscar venganza porque a la final la naturaleza, alguna conciencia superior, el karma, van a cobrar venganza sin que la persona deba hacerlo. Otro género que ha utilizado muchísimo la trama de venganza es el de los westerns, las historias de vaqueros. En un mundo donde no existen leyes realmente establecidas y escritas como el mundo de los westerns, resulta muy fácil el decidirse a cobrar justicia por cuenta propia. Tomemos por ejemplo una de las historias más famosas, Centauros del Desierto, en inglés llamada Searchers o Buscadores. Esta historia nos presenta al protagonista Ethan,
quien ha sido soldado durante muchísimos años y ha luchado en contra de diferentes tribus indígenas, y eso ha hecho que en él crezca un gran odio contra los habitantes originales de América del Norte. Aquí el protagonista invierte 5 años de su vida en perseguir a los asesinos de su hermano y de la familia de su hermano, quienes además no solo los mataron, sino que secuestraron a las hijas de su hermano. La ira de Ethan además aumenta porque los secuestradores son un grupo de comanches. La película es toda la persecución, es el encontrar pistas, los reveses, el volver a avanzar, el preguntarse si deberían continuar con esta búsqueda que va a terminar en una venganza. Y la historia da muchos puntos que justifican el deseo del protagonista de seguir con la búsqueda. Encuentra a la hija mayor asesinada y presuntamente violada por los secuestradores. Esto hace aumentar su ira y la audiencia también siente aumentar su ira, y el viaje continúa. Pero cerca del final, después de haber invertido 5 años en una búsqueda implacable, llevado solo por el odio, la audiencia ya empieza a sentir lo que otros personajes le dicen al protagonista de que tal vez no debería buscar la venganza. En el clímax, finalmente Ethan encuentra a la otra sobrina perdida, pero se da cuenta de que ella ha sido criada por los comanches y ella es ahora un comanche más. Él siente esto entonces como una traición e intenta también asesinar a la sobrina. Y también aquí se presenta esta lucha interna que a la final es la que llega a curar a Ethan, de alguna manera. Porque él se pregunta, ¿cómo puedo matar a mi sobrina incluso cuando mi mente me dice que ella es un comanche y los comanches deberían morir? Él se marcha, no a vivir una vida feliz, incluso aunque no haya cobrado venganza. Para los que hayan jugado el juego recordarán un poco que este final se parece en alguna manera a The Last of Us. En el hecho de que plantea que incluso sin cobrar venganza puedes haber perdido todo lo que amabas en tu vida. Y es por eso justamente que me molesta que digan que es un juego con un final original y una trama original. Lo siento. De verdad, toca una fibra sensible. Pero sigamos avanzando.